Bien, hola a todas y a todos. Esta clase de hoy es jueves 5 de mayo del 2022. Esta clase de hoy es en realidad la segunda parte de la unidad 3 de mineralogía, de Geo, la vida secreta de las rocas. Mi nombre es Ernesto Gallegos, soy geólogo y doctor en geología, profesor de la UNAUR hace más de 6 años. Y también no docente de la UNAUR, donde soy director de vinculación tecnológica y titular, o no técnicamente titular, pero responsable de esta materia, en la cual tenemos la enorme fortuna de contar con Pablo Pérez también desde este año, desde que existe la materia, que ya perdí la cuenta, no sé cuándo fue, creo que 2018 por ahí, un par de años ya, unos pares de años. La clase de hoy la vamos a estructurar de la siguiente manera. Vamos a arrancar con consultas generales sobre la materia, que ya hay una que me hicieron antes de que empiece a grabar, consultas particulares sobre la unidad 3, y después arrancar con el contenido de la unidad 3 hasta agotarlo, y al final cualquier duda o consulta que tengan sobre la clase de hoy también tenemos tiempo para hacerlo. La pregunta que me hicieron recién es por el parcial, y si me esperan un segundo voy a abrir acá el chat con Pablo. La idea es que sea la semana del 23 al 27 e incluya hasta la unidad 4. De esa manera, la materia queda como dividida en dos partes iguales, de la unidad 1 a 4 y 5 a 8. Después de la unidad 5 les vamos a dar la consigna para el trabajo final, así tienen visto por lo menos rocas sedimentarias. Y de esta manera quedan bien separadas las dos instancias de evaluación y no se juntan tanto al final. Dice del 23 al 27, que son un par de días, porque en el campus tenemos la posibilidad justamente de dejar abierto un parcial y que cada una lo haga en el momento que le parezca, sin que eso le quite tiempo a la cursada. Y obviamente eso, supongo que ya hicieron muchas veces parciales online y ya saben. No quiere decir que si está abierto varios días, tienen varios días para ver la consigna y contestar las preguntas. Se configura el parcial para que esté abierto el tiempo que lo pongamos, que más cerca de la fecha veremos si es una hora y media, algo así. Y tienen una sola, un solo intento en el momento que decidan hacer parcial. Eligen cuál es ese momento, pero ese momento es el único que lo pueden hacer. Bien. Profe, ¿Cómo? profe, una consulta. Sí, ¿Es de Aldana. opción múltiple el examen? Es de opción múltiple, puede ser que tenga alguna pregunta para desarrollar, pero no te lo podría confirmar ahora. La mayoría Bien. siempre es de opción múltiple. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más general o ya relacionada específicamente con la clase y la unidad 3 de mineralogía? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Sabés qué? gracias, Cristian. Escuchá, yo no conozco, todo bien, todo bien. ¿Sabés que yo no conozco nada del tema de las piedras, ¿viste? De los minerales, como por ejemplo las cositas que te iban a colgar las compañeras, ¿viste? El cuarzo, eso me puede llegar a complicar un poco no conocer esos materiales así a simple vista. No sé si me expliqué bien. Nadie conoce nada de Ah, la bueno, materia, no es un requisito saber de minerales ni de ninguno de los temas de la materia para empezar a hacerla. La materia en el programa dice que no requiere ningún tipo de conocimiento previo. Para aprobar el parcial sí hay que saber, pero bueno, para eso están las claro. clases. Para eso está el material, para eso está la bibliografía. No requiere ningún tipo de conocimiento previo, ni esta unidad, ni ningún contenido de la materia. Ok, ok. Eh, Gracias.
No, por favor, Cristian. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Yo no. Sí, profe, le hago una consulta. No sé si lo dijo ya. Sí, ¿Y Natalia. también es virtual el examen, el parcial? Sí, de esa forma puede ser flexible el horario. Si fuera presencial, es en un solo horario y tienen que estar todos y Ujú, todas y nadie puede faltar, y si falta después hay un ujú. recuperatorio, y es mucho más complicado en materias con inscripción tan grande como esta. Sí, bueno, gracias. Profe, ¿va a haber un simulacro del parcial para ver cómo es más o menos? No está planeado. Lo que puede llegar a ver, lo que hubo otras veces es preguntas modelo, pero también otras veces no hubo ningún tipo de preguntas modelo. Simulacro no hicimos nunca. No Bueno, está, gracias. no está planeado. Bien, ¿alguien que esté acá estuvo en la clase del jueves pasado en la universidad presencial? ¿Algún comentario, algún tipo de feedback o de evolución, perdón, sobre la clase de la semana pasada? ¿Les gustó, no les gustó, no se entendió nada? ¿Hay que repasar algo en particular? Estuvo buena. A mí me gustó la clase. A mí también me encantó. Estuvo buena, clara, concreta. Como que quedamos con ganas de saber más, de estar, disfrutar un poco más de esa clase. Estuvo muy Igual. buena. Bueno, tenemos la clase de hoy para seguir. Espero que disfrutando, por lo menos no sufriendo. Quiero compartir. A ver si puedo compartir la pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Eh, mm, mm, mm. Ahí se ve bien. Yo veo como una línea verde acá. No sé por qué. Yo lo veo bien. Se ve bien. En el centro. Ahí se ve mejor. Se ve bien, profe. ¿Sí? Ahí, si Sí. paso las imágenes, ahí se ve bien. ¿Sí? Por lo menos. Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no? La introducción a la mineralogía en tanto subdisciplina de, de, de la geología, ¿no? Obviamente, de la ciencia de la Tierra. Hablamos de por qué estudiamos minerales y arrancamos por definiciones. Una definición muy importante, obviamente, por la que arrancamos es la definición de mineral. Vimos esto primero como explicación teórica y después en la práctica con ejemplos. Por ejemplo, esto como las distintas variedades de una misma especie mineral pueden tener distintos colores, por ejemplo, como lo vimos con el cuarzo, como la misma composición química con distinta estructura interna ordenada da lugar a diferentes minerales, porque la definición de mineral incluye las dos dimensiones. Hablamos del polimorfismo, de los polimorfos del carbono, que son el diamante y el grafito. Y después empezamos a hablar bastante de cristalografía, ¿no? Cómo existen materiales cristalinos naturales, que son los minerales,
y existen también en la naturaleza minerales, perdón, al revés, materiales amorfos que justamente no son minerales, porque no cumplen con la definición de mineral, como el ópalo y el vidrio volcánico. Hablamos de la cristalografía estructural, que es la que estudia las celdas unidad, los sistemas cristalinos, la estructura, esa estructura interna ordenada que es parte de la definición de mineral, es sobre lo que profundizamos hablando de cristalografía. Y dejamos más o menos por acá, ¿no? Que la sistemática mineral es la forma que tenemos de clasificar a todos los minerales que existen en la naturaleza, a partir de su composición química. Y dentro de su composición química, en particular, de los aniones o grupos aniónicos que componen esa composición química, que son parte de esa composición química. Los grupos, las clases minerales, que a su vez se dividen en subclases y en grupos, comparten no solamente estas características químicas que le dan los aniones y los grupos aniónicos, sino que además también algunas propiedades, ¿no? Y esto lo vimos, cuáles son las clases de la sistemática mineral. Profe, no se ven las diapos. ¿Qué está pasando? ¿No se ven nada? No, está en la carátula nada más. Estoy pasándolas. A ver. Dice Geo, la vida secreta de las rocas. Es lo único que Entonces ve. no se estaba viendo. No, no se vio ninguna. Tremendo fail. Bueno. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Y ahí cambia? Sí, ahí sí. Cambia. Bueno, ahora imagínense que todo lo que dije recién fue pasando estas Ahora páginas del PDF. Esto porque decíamos, todo lo que dije recién brevemente estaba ilustrado acá. Vimos ejemplos de esto en la clase, en la parte práctica de la clase, y al final de la explicación teórica. Lo más teórico duro de esta parte, que es la cristalografía, ya lo vimos la semana pasada. Hablamos de sistemática mineral y estábamos justamente hablando de esto, ¿no? De cómo hay clases que están dadas por los aniones o grupos aniónicos, que además se dividen por estructura en subclases, que además se dividen por estructura y composición química en grupos, que a su vez son los que contienen las especies, y las especies pueden tener, como vimos en el ejemplo de lo que decía antes, del cuarzo de distintos colores, la misma especie mineral puede tener diferentes variedades. Las variedades se diferencian por color, forma, inclusiones. Las clases que existen en la sistemática mineral son estas que están acá: elementos nativos, sulfuros y sulfosales, óxidos e hidróxidos, haluros, carbonatos, nitratos y boratos, sulfatos, fosfatos, arseniatos y vanadatos y silicatos. Y no sé si lo sabían o si les suena o ya lo vieron y lo recuerdan de la materia. Esta es la distribución, ¿sí? La abundancia de los elementos de la naturaleza, de la tabla periódica, en la corteza terrestre. ¿Sí? No sé si les parece que era lo mismo que se acuerdan, o incluso si no lo recordaban, que se imaginaban, pero
son en este orden de abundancia. Oxígeno y silicio, entre los dos, tienen más del 70% de la corteza terrestre. Después le sigue aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio y potasio, y el resto de los elementos de la tabla periódica existen todos en la corteza terrestre, o casi todos, y conforman solo el 0,8% de la corteza terrestre, como estaba diciendo. Bien. ¿Por qué es muy importante? Y vamos a hablar mucho de silicatos. Los silicatos son la clase de minerales más abundante de la corteza terrestre, incluyen la gran mayoría de los minerales formadores de roca. Su mínima unidad estructural es un tetraedro. No sé si lo saben, un tetraedro es una forma geométrica de 4 caras iguales, triangulares. Un tetraedro en el cual, como dice acá, en el tetraedro simple, la fórmula es silicio, oxígeno 4. La mínima unidad, la unidad elemental de los silicatos es el tetraedro de silicio, oxígeno 4, en el cual el ion silicio está en el centro, ¿sí? El catión silicio está en el centro, y los 4 oxígenos están alrededor, unidos al silicio y unidos entre sí. Hay 6 subclases. Vieron que antes dije que las clases se dividen en subclases por cuestiones estructurales. Las 6 subclases son nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos y tectosilicatos, que los van a ver. Este cuadro está tomado del libro de Varela, que está en la bibliografía de la materia. Profe, tengo una pregunta. Sí. Los silicatos Pamela. los silicatos abarcan oxígeno, silicio, aluminio, o sea, no entendí la relación. Bien. Estos son elementos de la tabla periódica, ¿no? Sí. Oxígeno, silicio, aluminio son elementos que entre los tres son más del 75% de la corteza terrestre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, estas clases son minerales. Tiene cada uno su composición química. Por ejemplo, sulfuros y sulfosales son minerales que tienen en su composición el anión sulfuro. ¿Sí? Sí. Bien. Los silicatos, que incluyen estas 6 subclases, tienen como grupo aniónico el tetraedro de silicio oxígeno 4. La fórmula química, silicio oxígeno 4, y además la estructura tetraedro. Esa fórmula se ordena en el espacio formando ese tetraedro en el cual está el silicio en el centro y los 4 oxígenos alrededor. Pero los silicatos no tienen solamente esta composición química. Esta composición química se combina con otros elementos para formar la justamente composición química de cada uno de estos minerales. Ok. No sé si te aclaró mucho la respuesta. Un poquito más, un poquito. Un poquito más. Vamos a seguir y vamos a hablar bastante de esto hoy. Esa estructura y esa composición química se ordena de diferentes maneras en las diferentes justamente subclases de los silicatos. En el primero, esto que dicen nesosilicatos, ¿sí? Neso significa isla, son los silicatos de tetraedro simple, en los cuales cada uno de estos tetraedros no comparte ningún oxígeno con los que están alrededor. En cambio, en los sorosilicatos, soro significa hermano, acá en el cuadro le llama de tetraedro doble, hay 2 tetraedros en los cuales cada uno comparte con el otro un oxígeno. ¿Sí? Entonces tenemos, acá en la fórmula se ve bien, tenemos 2 silicios y 7 oxígenos, porque uno de los oxígenos está compartido entre los 2. Ciclosilicatos son los llamados silicatos de anillo, donde se forman justamente anillos, que son formas cerradas. Inosilicatos son los de cadena, incluye lo que acá está como de cadena simple y cadena doble, acá como 4 y 5 en el cuadro.
Filosilicatos son los de hoja, que quiere decir de lámina, donde todos los tetraedros comparten con todos los que están alrededor, pero solo en un plano, los oxígenos. Mientras que por último, los tectosilicatos son los que conforman una red tridimensional en la cual todos los tetraedros comparten oxígenos con todos, comparten todos sus oxígenos con todos los tetraedros que están alrededor en todas las direcciones. Bien. Ahora, hablamos antes de abundancia de elementos en la corteza terrestre. Ahora que vimos cuáles son las clases minerales, la abundancia de los minerales y de esas clases en la corteza terrestre es la que ven en este cuadro. Las plagioclasas, el grupo de las plagioclasas, son los minerales más abundantes, con 39%, le siguen los feldespatos alcalinos, que también es un grupo, y el cuarzo, que es una especie. Entre los tres, ¿sí?, son más del 60%, sí, digo bien, más del 60% de los minerales de la corteza terrestre son o plagioclasas, o feldespatos alcalinos, o cuarzo. Le siguen piroxenos y anfíboles, que son también grupos, y son inosilicatos, silicatos de cadena, micas, que son silicatos de hoja o de lámina, arcillas, que también son filosilicatos. Otros silicatos son apenas el 3% de la corteza terrestre. Y los no silicatos, los minerales que son de alguna de las otras 6 clases, son apenas el 8% de la corteza terrestre. Esta es la abundancia de los minerales en toda la corteza terrestre. Profe, disculpe. Sí, Silvana. Entonces, la disposición atómica, o sea, del átomo, de la molécula, ¿sí?, que la que vimos recién de los elementos, ¿tendría que ver con esta disposición de la roca sedimentaria, por ejemplo, la mica y eso? A ver si estoy haciendo bien la relación. Sí, no. A ver, que un mineral como una mica, ¿sí?, como una biotita o muscovita, tenga el aspecto que tiene, tenga el clivaje que tiene, tenga la dureza que tiene, etcétera, tiene que ver en parte con la estructura interna ordenada que tiene. Y esa estructura interna en el sistema en el que cristaliza y todo lo que vimos en cristalografía, pero además cómo se acomodan en el espacio esos tetraedros de silicio oxígeno 4, es lo que hace que sea justamente parte del grupo de las micas. Cada una de esas especies tiene en común esa característica. Todas las micas y todas las arcillas tienen en común que se estructuran a partir de estas láminas de silicio 2, oxígeno 5, que quiere decir que todos los átomos de silicio en esta estructura, que todos los tetraedros de silicato en esta estructura comparten con los 3 que tienen alrededor los correspondientes oxígenos. Entonces tendría que ver más con la propiedad de la dureza que con la disposición. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene que ver? A ver si entiendo bien. ¿Si es un mineral o es otro? El tipo de unión, más que nada, estoy pensando, ¿no? O sea, hice esa relación que no sé si está bien, por eso quiero preguntar. Este tipo de enlace o de disposición que tienen en cadena, o eso, es la disposición más que el tipo de unión. Ah, obviamente que la disposición afecta el tipo de unión, porque la unión entre tetraedros, ¿sí?, que son la base de los silicatos, la unión entre tetraedros en el plano donde comparten un oxígeno es tan fuerte como la unión entre oxígeno y silicio en el tetraedro de los silicatos, en todo ese plano. Ahora, esa unión es una unión muy fuerte, que requiere mucha energía romperla. En cambio, la unión de una lámina con la lámina que está por encima es una unión muy débil, porque se da por otras
uniones químicas y por otros elementos que conforman esos minerales, que no tienen como fórmula exclusiva solamente silicio 2, oxígeno 5. Eso está combinado con otros elementos. Ahora sí. Eso en la práctica se refleja, los filosilicatos tienen un aspecto, lo vamos a ver más adelante, y lo vimos la semana pasada en la clase, tiene un aspecto como de hojas y como que se deshoja, como que se separa. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un clivaje muy perfecto en ese plano, ¿sí? En este plano, que es a través del que justamente tiene las uniones débiles. Dentro del plano tiene uniones fuertes, y entre plano y plano tiene uniones débiles. Eso es consecuencia de la disposición interna, de la estructura interna ordenada que tienen estos minerales, los filosilicatos en ese caso. Y cada uno de los minerales de todas las clases, no solamente de los silicatos, tienen alguna característica o propiedad que es reflejo de su estructura interna, así como tienen propiedades y características que son producto de su composición química, ¿no? El cloruro de sodio halita, el mineral, sal común y muchos otros haluros son muy solubles, y eso tiene que ver con su estructura, no tiene que ver con que la halita, por ejemplo, cristalice en el sistema cúbico. Eso le da un clivaje perfecto en 3 direcciones a 90 grados. Que sea soluble se lo da su composición química. ¿Me explico? Hay propiedades que se las da la composición química, hay propiedades que se las da la estructura, y en realidad todas las propiedades son una combinación o son producto de la combinación de ambas cosas. Bien, perfecto. Entonces tiene que ver más con la disposición. Exacto. Gracias, No, por favor. Hay varios ambientes en los que se forman generalmente los minerales, o donde se forman las grandes cantidades de minerales en la corteza terrestre. El principal ambiente formador de minerales es el magmático. Ustedes ya vieron ciclo de las rocas y ya saben que las rocas ígneas son las más abundantes en la corteza terrestre, y es por lo tanto el lugar donde más minerales se forman. Los minerales se forman en un ambiente magmático a partir del enfriamiento del magma o de lava en la superficie, y por lo tanto conforman rocas ígneas intrusivas o extrusivas, también llamadas plutónicas o volcánicas. Entre los procesos exógenos están todos los relacionados con las rocas sedimentarias químicas, que lo van a ver en la unidad 5, todas rocas sedimentarias lo van a ver en la unidad 5. Principalmente, o grandes volúmenes de rocas, de minerales y por lo tanto de rocas que se forman asociadas a procesos exógenos, tienen que ver con la evaporación y la precipitación de sales y otros minerales a partir de justamente la evaporación de volúmenes de agua. En evaporitas marinas y continentales, son tipos de precipitados químicos. También por reacciones metamórficas. También vieron que el segundo tipo de roca, de los 3 tipos de rocas que existen más abundante en la corteza terrestre, son las rocas metamórficas. Los minerales aparecen en rocas metamórficas a partir de estas reacciones, en las cuales, por efecto de la presión, la temperatura y el tiempo, una paragénesis, que significa un conjunto de minerales que se habían formado y eran estables en las condiciones originales de formación de esa roca, pasa a ser otra paragénesis, o sea, otro conjunto de minerales. Algunos minerales cambian y se transforman en otros, parcial o totalmente, producto justamente del metamorfismo. Por último, un ambiente muy importante de formación de rocas es el biogénico, de rocas y de minerales, ¿no? en volumen en la corteza terrestre, y refiere a lo asociado con la actividad de organismos vivos, ¿no? El ejemplo típico es las grandes acumulaciones de carbonato de calcio, de calcita, asociada, por ejemplo, en ambientes marinos, someros y tropicales, de climas cálidos y aguas claras, como en los que están los arrecifes de coral. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Consultas, dudas? Ahora nos vamos a meter en cómo se reconocen los minerales justamente, qué propiedades se usan, por qué, etc. Les agrego
que, como dato, que en el Drive, en la carpeta compartida de la materia, en la unidad 3 específicamente, además de esta presentación, hay un apunte teórico-práctico donde están desarrolladas todas estas propiedades e incluso hay unas tablas comparativas que tienen algunos minerales o los principales minerales formadores de roca y pueden servir para reconocer minerales a partir de estas propiedades. Bien. Las propiedades que vamos a utilizar, primero, muy brevemente, lo que se utiliza o de lo que hablamos que se reconoce utilizando estas propiedades es de una escala, ¿sí? Se habla mucho de escala en la materia, sobre todo en la unidad 1 que planteamos hablar desde placas tectónicas, ¿sí? A nivel continental o multicontinental, hasta el nivel microscópico. Bueno, lo que se estudia con estas propiedades o estas determinaciones se realizan a una escala que se llama muestra de mano, que es bastante autoexplicativo, porque se puede llamar así. Está entre la escala de afloramiento. Los afloramientos, ustedes saben, son los lugares donde aparece la corteza terrestre en la superficie, que no es donde, no quiero asumir dónde viven, pero supongo que donde queda la UNAUR o cerca, o en muchos kilómetros a la redonda incluso, les aseguro que no hay afloramientos de la corteza terrestre porque está cubierta por muchos metros de sedimento y una capa superficial que se llama suelo, ¿no? Es la característica típica de la pampa húmeda donde está la universidad, donde está esta parte de la provincia de Buenos Aires. Los afloramientos rocosos más cercanos que hay a la universidad, por ejemplo, están en el límite con Uruguay, en el río de la Plata, en la isla Martín García. Las rocas que hay en la isla Martín García son afloramientos de algunas de las rocas más antiguas de la Argentina. Hacia el sur, los afloramientos de la corteza terrestre que más cerca están son los de las sierras de Tandil y las sierras de La Ventana, dentro de la provincia de Buenos Aires. Hacia el oeste tenemos lo que se llaman las sierras pampeanas, desde el sur de Córdoba arriba hasta Santiago del Estero, y después hay sierras también en San Luis, la precordillera, la cordillera frontal, la cordillera principal, y en la Patagonia también, obviamente, hay un montón de lugares donde hay afloramientos rocosos, justo donde estamos nosotros, y en la gran mayoría de provincias como Entre Ríos y Corrientes, toda esta zona no tiene prácticamente afloramientos. Todo esto para decir que la escala de afloramiento es la de ir a estudiar justamente esos lugares donde se encuentra sobre la superficie la corteza terrestre directamente, sin tener que quitar una capa de suelo, sin tener que hacer un pozo para analizar esas rocas. El estudio geológico de campo, en ese caso, puede incluir ir, sacar fotos, tomar mediciones, hacer croquis, tomar no sé, ángulos de fallas, de deformaciones, hacer interpretaciones sobre las estructuras y las formas que se ven en los afloramientos, pero muchas de las determinaciones que tienen que ver con saber exactamente qué minerales componen esas rocas, qué composición química tienen esas rocas, incluso saber qué edad tienen esas rocas, tienen que ver, se puede acceder a esa información a partir de tomar muestras, que no es ni más ni menos que del afloramiento con una masa o algún otro elemento que permita romper ese afloramiento en fragmentos más pequeños, tomar partes de esas rocas que conforman ese afloramiento y llevarlas a un gabinete, a un laboratorio donde se hagan todo este tipo de determinaciones. Esa escala, la de una muestra que como mucho puede pesar un par de kilos, es lo que se llama una muestra de mano. En el otro extremo, cualquier
por ejemplo, los estudios que se hacen o al microscopio o los análisis químicos que decía recién, se hacen con muestras todavía mucho más pequeñas. Bien, como límite de rasgos que se pueden reconocer en lo que podríamos llamar una muestra de mano, se considera que estas propiedades se pueden reconocer en muestra de mano a partir de que se puedan ver o con ojo desnudo, eso quiere decir sin ningún tipo de lente o ayuda visual, o como máximo con una lente de 20 aumentos, que es una típica lente chiquita como las que usan los joyeros. Definida una muestra de mano, como acabamos de hacer, las propiedades que se observan para determinar cuál es un mineral en una muestra de mano, si es que se puede determinar, se dividen en tres: en propiedades que dependen de la luz, en propiedades que dependen de la estructura y en otras propiedades. Dentro de las que dependen de la luz tenemos el color. El color es muy elemental y evidente. El color es una propiedad que depende del rango de longitudes de onda que refleje un mineral a partir de la incidencia de luz blanca, preferentemente luz blanca natural, y si no luz blanca. El color es el color que vemos en el mineral, de nuevo, sin ningún tipo de filtro ni lente. El color de los minerales es una propiedad que, dependiendo del mineral, puede ser diagnóstica o no. Una propiedad se dice que es diagnóstica cuando sirve, cuando se utiliza para determinar una especie de particular. Por ejemplo, el cuarzo tiene como propiedades diagnósticas el brillo vítreo, que no tiene clivaje y que tiene fractura irregular. El color es una propiedad que tiene un cristal o un fragmento de cristal de cuarzo o un agregado y que tiene que ser observado. Si es una propiedad diagnóstica, no, porque el cuarzo vimos hace 5 minutos que puede aparecer en variedades de muchos colores diferentes. Ahora, en minerales como el azufre, que había también una muestra la semana pasada, el color es una propiedad diagnóstica. En minerales como azurita, malaquita, el color es una propiedad diagnóstica. En la pirita el color es una propiedad diagnóstica. Eso depende de cada mineral. La raya es una propiedad que refleja o que se define como el color de un mineral finamente pulverizado, como dice ahí, no siempre coincide con el color del mineral. Eso quiere decir que un cristal, cuando es rayado con una punta o cuando es molido, ese polvo tiene un color. Y a diferencia del color, la raya es muy útil para hacer determinaciones. No es tan útil porque la mayoría de los minerales tienen rayas de un color similar o de raya blanca, pero cuando no es así es útil porque la raya de un mineral es siempre, mientras estemos hablando de la misma especie, del mismo color. Ahí dice, por ejemplo, la calcita. La calcita es un mineral que puede aparecer con muchos colores. Yo he visto calcita de colores castaños, celestes, amarillo, blanco, rosado, de muchos colores diferentes. Eso lo dan pequeñas alteraciones en la composición química que le dan distintos colores, la presencia de elementos que llaman cromóforos, que son los que le dan el color. Diferentes variedades, si quieren, de calcita, porque tienen diferente color, siempre tienen, mientras sean calcita, el color de la raya es blanco, ¿sí? Raya blanca, sin importar el color. Por eso es útil para hacer algunas determinaciones. Cuando hablamos de brillo también es una propiedad que depende de la luz, y el brillo es una medida de cuánto y cómo refleja la luz un mineral. Hay minerales que tienen brillo. En general el brillo se divide en metálico y no metálico. El metálico obviamente se parece al brillo del metal, en minerales como la pirita, muchos de los sulfuros y elementos nativos tienen brillo metálico. Y entre los no metálicos el más común puede ser el vitrio, como el brillo del cuarzo. Hay minerales mucho más brillantes como el diamante, que tienen brillo adamantino, y brillos más
nada, con nombres que reflejan el aspecto que tienen como sedoso y otros similares. Es muy descriptivo las palabras que se usan para definir el brillo. Por último, acá hablando de propiedades que dependen de la luz, la capacidad o la propiedad que tienen los minerales de dejar pasar parte o todo o nada de la luz que es incidida sobre un cristal o un fragmento de cristal, es lo que se llama transparencia. Los minerales se dividen en transparentes cuando dejan pasar el 100% de la luz, sería prácticamente como el aspecto de un vidrio, o de un cristal de cuarzo cristalino, que se vea perfecto de un lado a otro. Hay ejemplos de cristales o fragmentos de cristales transparentes de yeso, de calcita, de cuarzo, por ejemplo. Son translúcidos cuando dejan pasar parte de la luz, que la enorme mayoría de los minerales entran dentro de esta categoría. No dejan pasar toda la luz, pero sí una parte. O dejan pasar la luz y la tiñen de algún color. Esos son los translúcidos. Y los opacos son aquellos minerales en los que la luz que incide sobre el mineral no puede pasar ni siquiera en una lámina delgada de algunos micrones de ese mineral. Ejemplos de minerales opacos son los elementos nativos metálicos, los óxidos y los sulfuros. Son los principales minerales opacos que podemos encontrar en la naturaleza. Estos son ejemplos de varias de las cosas que veíamos recién. El color puede ser característico en minerales como azurita y azufre. Hay ejemplos de distintos tipos de brillo que mencionamos recién: brillo vítreo, metálico, sedoso y adamantino. Y ejemplos también de diferentes transparencias o diferentes calidades de transparencia en los minerales, como el cuarzo, el ejemplo que decía yo también de minerales transparentes. Yeso puede ser un mineral translúcido, y pirita, que es un sulfuro de hierro, como ejemplo de minerales opacos. Si nos vamos a las propiedades que dependen de la estructura, un poco alguien había hecho esta pregunta antes de los silicatos, y esto viene a confirmar que las propiedades de los minerales dependen algunas de la composición química y otras de la estructura, y en conjunto hacen a todas las propiedades y características que tiene una especie mineral y por la cual puede ser reconocida. Dentro de las que dependen especialmente de la estructura tenemos una muy importante, que es la dureza. La dureza se puede medir como la resistencia de un mineral a ser rayado. Depende también de algo que mencionamos antes, que son los enlaces, ¿no? La fuerza de los enlaces. Fíjense cómo hay un ejemplo que ya vimos en esta clase y en la anterior, que es el de los polimorfos del grafito. Una misma composición química en una estructura cúbica apretada con uniones muy fuertes entre los átomos de carbono, nos puede dar el diamante, y la misma composición química en otra estructura completamente diferente, donde también se forman láminas que tienen uniones débiles entre sí, tenemos uno de los minerales más blandos que hay, que es el grafito. Por eso es tan importante la estructura, entre otras cosas porque determina la dureza. Ahora voy a decirles lo que dice ahí de tenacidad, pero aprovecho para que no nos distraigamos de dureza, sigamos en dureza. La dureza se determina de manera relativa, y esto significa que se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, esta dureza relativa se referencia siempre a una escala que se llama escala de Mohs, que está compuesta por 10 minerales de referencia, más o menos abundantes en la corteza terrestre, y más o menos distribuidos en todos los continentes, y que sirven como referencia. Se dividen en minerales blandos, duros y muy duros, y en orden de 1 a 10 tenemos calcio, yeso, calcita, feldespato, ortosa, que es un feldespato potásico. Me perdí por leerlo acá, voy a empezar de nuevo. Talco, yeso y calcita son minerales blandos.
Fluorita, apartita y ortosa, que es un feldespato potásico, eso estaba diciendo, son minerales duros. Y el 7, que es el cuarzo, sería como el límite entre duros y muy duros. Y ya los que son más duros que el cuarzo, en general son minerales muy raros, muy duros, y son comúnmente utilizados como gemas. Hablamos algo de gemas, que es una gema en la clase anterior, que son las durezas 8, 9 y 10, topacio, corindón y diamante. Para que tengan como referencia y para que se hagan una idea, una uña de una persona tiene una dureza más o menos 2,5. Eso quiere decir que con la uña podemos rayar un cristal de yeso, pero no podemos rayar un cristal de calcita, ¿sí? Y esa forma de qué raya a qué es en la práctica como se puede medir la dureza de un mineral incógnita. Si yo tuviera una cajita con estos 10 minerales, lo que puedo hacer es agarrar mi mineral incógnita y ponerlo a rayar. Digo, mi mineral incógnita raya el cuarzo, raya el yeso, raya la calcita, no raya la fluorita. Entonces mi mineral incógnita tiene una dureza entre 3 y 4. Otra cosa que se puede hacer es usar una punta de un mineral muy duro, de dureza alrededor de 8, que puede incluso rayar el cuarzo, de una aleación que se llama vidia, una punta de vidia, como la que usan para cortar vidrio, o de carburo de tungsteno. Y con esa punta lo que podemos medir no es qué raya qué, sino rayamos todo con la punta. Lo que sí podemos medir es cuánta fuerza hay que hacer para rayar a un mineral u otro, y eso sirve para hacer una determinación cualitativa de la dureza. Bien, si volvemos acá, otra propiedad importante que depende de la estructura es la tenacidad o cohesión, que es la resistencia de un mineral a ser roto, doblado, desgarrado. Los minerales, todos los materiales, pero en particular acá estamos hablando de minerales, pueden responder en realidad a los esfuerzos de diferentes maneras. Hay materiales, lo que estamos hablando ahora de minerales, que absorben el esfuerzo sin perder rigidez hasta que se rompen. Por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo hay que aplicarle una energía muy importante para romperlo, y en el medio no vamos a ver ni que se deforme ni que se doble, como sí puede pasar, por ejemplo, con cristales de biotita, que veíamos la semana pasada en la clase. Son láminas que se pueden doblar, tienen un comportamiento, por el contrario, elástico. Admiten una deformación, cuando se libera ese esfuerzo vuelven a su posición original, y también obviamente tienen un límite, un umbral del esfuerzo que pueden absorber por deformación, a partir del cual se rompen. Los minerales son frágiles cuando se rompen sin admitir ningún tipo de deformación, y tenaces o coherentes cuando permiten algún tipo de deformación previo a romperse. Dentro de los tenaces o coherentes tenemos flexible, séptil, dúctil, maleable y elástico, que son distintos comportamientos. Recién les dije elástico, flexible es que se puede doblar, séptil es que se puede cortar, dúctil es que se puede moldear, y maleable también, es muy parecido. Minerales como el oro nativo y en general los metales nativos del grupo del cobre suelen ser maleables o dúctiles o incluso séptiles. Bien, otra propiedad muy importante que yo ya mencioné al pasar un par de veces y que depende de la estructura es el clivaje, ¿sí? El clivaje es la propiedad que, de nuevo, depende de la estructura y tiene que ver con la fuerza de las uniones y sobre todo con las direcciones en las que se dan esos planos de debilidad. Cuando un mineral tiene clivaje, al ser sometido a algún tipo de esfuerzo, se rompe siguiendo esos planos de clivaje. Hay minerales que tienen un solo plano de clivaje, como la muscovita. Hay minerales que tienen clivaje en 2 planos, como el ejemplo que tenemos ahí de los feldespatos potásicos, que tienen clivaje en 2 direcciones a 90 grados. Hay
minerales que tienen clivaje en 3 direcciones a 90 grados, como algunos que cristalizan en el sistema cúbico, como la halita, y también en varias direcciones o en 3 direcciones con otros ángulos diferentes. El ejemplo típico es el clivaje de la calcita, que se da en una forma, un aspecto, unos ángulos particulares que son siempre los mismos, que se llama o se conoce como el clivaje romboédrico de la calcita. Además del clivaje, que el clivaje de nuevo puede ser en una dirección, o en varias, o en ninguna, y además tiene diferentes calidades, puede ser perfecto, bueno, regular o malo. Además de eso, hay otra propiedad que se observa en los minerales, y tiene que ver con la respuesta a los esfuerzos, que es la fractura. La fractura es el aspecto que tiene el cristal, o el fragmento de cristal, o el mineral, cuando se rompe siguiendo, o en una dirección que al revés, no sigue un plano de clivaje. Cuando sigue un plano de clivaje, la superficie es un plano. Cuando no sigue un plano de clivaje puede tener distintas formas, principalmente, y la gran mayoría de los minerales tienen fractura irregular. En algunos casos también puede ser concoide o subconcoide. La fractura concoide, por si no la conocen o no se la imaginan, es la fractura típica de algo que no es un mineral, pero que ya lo vimos, que es un material amorfo. La obsidiana o el vidrio volcánico típicamente tiene esa forma de cuña redondeada, cóncava, que es la fractura concoide. Bien, de hábito también ya creo que lo mencionamos en algún momento. El hábito es la propiedad que se usa para decir que un mineral tiene cierto aspecto, y ese aspecto tiene que ver con la forma en la que cristalizan, o en la que se dan en la naturaleza los cristales. Algunos minerales tienen un hábito y siempre tienen el mismo, otros tienen, dependiendo del ambiente, diferentes hábitos. El hábito, además, como dice ahí abajo al final, depende no solamente del sistema cristalino, la clase y todo lo que vimos de cristalografía estructural, sino que también depende de las condiciones de cristalización del mineral. La semana pasada en clase vimos geodas de las minas de Wanda con cristales y fragmentos de cristales de amatista, bien desarrollados, donde se reconocen los prismas con las bipirámides que se ve solo un lado, las pirámides que están en la punta de esos cristales. Se ven muy bien las caras de esas formas. La forma que tiene las caras más grandes en general es la que le da nombre al hábito, y eso se puede ver así porque hay un crecimiento de esos cristales y fragmentos de cristales dentro de esa geoda, desde el borde hacia un espacio libre que es hacia adentro. El mismo cuarzo, el mismo mineral, la misma composición química en una roca plutónica, como por ejemplo los granitos que mucha gente tiene en sus mesadas, el cuarzo que vamos a encontrar ahí no tiene ningún hábito, porque se cristaliza último y aparece rellenando los últimos espacios libres de esas rocas. Así que nada, sirve como ejemplo de esto, de que las condiciones de cristalización determinan también el hábito. Acá hay algunos de los términos que se usan para hablar de hábitos en cristales únicos, sueltos, o fragmentos de cristales, o en agregados, que también es una forma muy común, si no la más común, de encontrar minerales en la naturaleza, en la corteza terrestre. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, profe, por ahora está todo bien. Bien, sin preguntas ni comentarios. Me tomo un mate para la garganta y sigo. El peso específico es una propiedad de los minerales que sirve para hablar
de cuánto pesa una muestra en función de su volumen, ¿no? Porque el peso no sirve para analizar como propiedad de un mineral, porque el peso, solo el peso, ¿cómo se mide el peso? Con una balanza. Entonces, si yo traigo un mineral de una muestra muy chiquita y otra de otro mineral de una muestra muy grande, son incomparables. Entonces, el peso se tiene que medir en función del volumen. Por eso se utiliza el peso específico, que es el peso del mineral en función de un volumen igual al del mineral de agua a 4 grados centígrados, o sea, a condiciones normales de temperatura y de presión. Es una propiedad escalar, no tiene unidades, y refleja en última instancia la densidad, ¿no? Porque estamos hablando de peso en función del volumen. Los minerales livianos tienen un peso específico de 2 a 3,5, los pesados de 3,5 a 5,5 y los muy pesados de más de 5,5. Entre otras propiedades que dependen, en este caso particular, de la composición química y de cómo se estructura esa composición química en el mineral. ¿Una consulta de peso específico? Sí, por favor. ¿No llevan unidades los pesos? No, porque el peso específico se define como el peso de la muestra sobre el peso de un volumen igual al de la muestra de agua. Por eso es una medida o una forma, o es directamente proporcional a la densidad. Como es peso de la muestra sobre peso del mismo volumen pero de agua, las unidades en las que lo pesemos, por ejemplo gramos o kilogramos, se tachan y queda sin unidad. Por eso es una propiedad escalar. Ah, listo, perfecto, gracias. Bien, les decía, una propiedad que tiene que ver con la composición química y con el arreglo a nivel atómico de esa composición química es el magnetismo. Hay muy pocos minerales magnéticos, pero bueno, tienen una propiedad muy particular y son muy fáciles de reconocer si uno o una tiene un imán. Existen en la naturaleza algunos minerales magnéticos. El más común lejos es la magnetita, el segundo la pirrotina, que es un sulfuro de hierro, la magnetita es un óxido de hierro. Algunos minerales de níquel también pueden presentar magnetismo, pero son muy poco comunes, extremadamente poco comunes. En la corteza terrestre, ¿no? En el universo son muy comunes. Y de hecho en la Tierra también. El núcleo interno y el núcleo externo están compuestos de hierro y níquel. Pero esos no son minerales. La magnetita es más o menos común verla en arenas, ¿no? En ambiente sedimentario costero, en algunos lugares que le llaman incluso playas magnéticas, ¿no? Porque tienen mucha magnetita, y se reconoce por esto, porque se orienta con algún imán de bolsillo. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Lo que vamos a ver ahora, que lo van a ver así también en los libros y en los apuntes, es un breve repaso de algunas propiedades generales de cada uno de las clases minerales, ejemplos de especies de cada una de esas clases, y al final, en la última clase, que es silicatos, vamos a ver algunos de los minerales principales formadores de roca, que como vieron antes son los más abundantes. Los elementos nativos es una clase mineral en la que todos los minerales que forman parte de esa clase aparecen en la naturaleza en estado nativo. Que aparezcan en estado nativo significa que están en estado de oxidación cero, de valencia cero. Aparece un elemento puro como composición química de ese mineral. Se diferencian en los elementos nativos, o los minerales que son elementos nativos de los grupos o de las subclases, de los metálicos y de los semimetálicos o metaloides, y por último de los no metálicos. Algunos de estos son muy
no especialmente comunes, pero sí muy conocidos: oro, plata, cobre, y entre los no metálicos, los polimorfos del carbono y el azufre que hemos visto varias veces, o mencionado, mejor dicho, varias veces. Los minerales que forman la clase de los elementos nativos son pocos, son raros, son apenas el 0,15% de la corteza terrestre. Algunos obviamente se imaginarán son muy valiosos, como el oro y los diamantes. Los elementos nativos metálicos en particular se caracterizan por un alto peso específico, baja dureza, maleabilidad y hábito en formas arborescentes. Estos resúmenes o algunas propiedades que vamos a ver de algunos minerales están tomadas de una página que funciona así como enciclopedia de minerales, de las cuales Profe, ¿le hay... puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Por qué en los nativos estos elementos no se combinan con otros? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿O quiere opinar Ahí o la dieron arriesgar el otro algo? día y yo no fui a la clase presencial, por eso, puede ser. ¿Qué opinan? ¿Por qué puede ser? Se combinan con otros cuando forman aleaciones, pero también se los encuentra en estado puro. Claro, pero ¿por qué son minerales y no Son elementos? nativos, son originarios de la ¿Qué más? formación terrestre. Hay algunos elementos que forman minerales nativos. Son pocos, son raros, no son comunes, pero existen. El oro en la naturaleza no aparece ni fundido ni en aleaciones, aparece como producto de la cristalización de algún proceso geológico. Los diamantes aparecen asociados a un tipo de roca muy particular, ígnea, que aparece en muy pocos lugares del mundo, y en esas rocas se sabe que se pueden encontrar diamantes, por ejemplo. Me parece que por lo que están diciendo es más entendible o accesible o como cercano que el diamante es un mineral a que el oro, la plata y el cobre también forman minerales. ¿Por qué existen así en la naturaleza? Eso es exclusivamente porque se dan las condiciones físico-químicas, de tiempo, de ambiente y de material disponible para que se formen esos minerales. De nuevo, son muy pocos los elementos que forman minerales nativos. Básicamente, no me acuerdo quién hizo la pregunta. Mariana. Mariana. Básicamente, perdón, no hay por qué. O sea, algunos elementos tienen las características químicas necesarias para en la naturaleza formar minerales nativos, así en su estado de valencia o de oxidación cero. O sea que el oro yo no lo encuentro en otro mineral, o sea, como elemento de otro mineral. El oro lo vas a encontrar de varias maneras, a veces incluso diseminado o en partículas, en partes por millón dentro de otros minerales. Fíjense cómo después al final, en la última unidad, vemos un poco de minería. La minería del oro que se hace ahora, que es más común ahora porque se agotaron otras fuentes de grandes concentraciones de oro, se basa en volar, lo hablábamos la semana pasada, volar una montaña entera, estoy exagerando también, tomen nota de que es una exageración. En la minería a cielo abierto se pulverizan grandísimos volúmenes de roca para separar pequeñas proporciones, pueden ser partes por millón de oro, por ejemplo, o de plata, y se recuperan por procesos químicos para que pase a ser fundidos, convertidos en lingotes o hacer aleaciones con otros metales. Es muy raro el oro nativo en la naturaleza.
Y por el contrario, si alguien tiene oro puro en su poder, o vio alguna vez, ese oro no es un mineral. Como ya se fundió y se usó para convertirse en otra cosa, fíjense que recuerden que la definición de mineral incluye que tiene que tener un origen natural, así que en el momento en que se funde y se vuelve a enfriar y se vuelve a convertir en sólido, ya dejó de ser un mineral, porque es de origen antrópico, es sintético. Por más que la composición química no cambie. Me parece, de nuevo, con los no metálicos es un poco más accesible, intuitivo, fácil de entender. Que el grafito y el diamante son minerales que aparecen en la naturaleza, no generan las mismas preguntas. Esto es porque el oro, la plata y el cobre lo vemos. O lo vemos o sabemos Claro, que se usan en existe. muchas cosas, claro. Es muy accesible culturalmente y nunca nadie en la vida vio oro, plata o cobre como elemento nativo. Es muy raro. Ni siquiera siendo geólogo uno lo ve o sabe que existe y es abundante en la naturaleza. El oro nativo como mineral, cuando hablamos de que tiene un aspecto arborescente o un hábito arborescente, se refiere específicamente a esto que vemos acá en la imagen, ¿no? Esa foto de libro de ese cristal o ese agregado cristalino de oro, es típico de los elementos, de los minerales del grupo de los elementos nativos, específicamente de los metálicos, oro, plata, cobre, por ejemplo, que cristalizan todos en el sistema cúbico. El oro además tiene una dureza baja, muy baja, baja entre 2,5 y 3, casi se puede rayar con una uña, y tiene un alto peso específico, ¿no? Es uno de los elementos de mayor peso atómico y por lo tanto más peso específico. Bien. La plata también cristaliza en esas formas arborescentes. Es muy común que en la naturaleza aparezca oxidado con algún tipo de alteración superficial que le cambie el color o que se lo oscurezca. Como les dije recién, cristaliza en el sistema cúbico y tiene brillo metálico. Y están los polimorfos del carbono, de los cuales hablamos varias veces. El grafito tiene dureza 1 o 2, entre 1 y 2, tiene brillo submetálico, cristaliza en el sistema hexagonal, y tiene ese color oscuro característico, típico del grafito que tenemos en la mina de los lápices, ¿no? La mina del lápiz es una industrialización del mineral grafito. El grafito es común encontrarlo así, como un hexágono perfecto, con el cristal perfectamente desarrollado, como se ve ahí. No, olvídense, es una foto de nuevo de libro, que está buenísima y sirve para ver el aspecto del cristal y cómo se refleja esta estructura hexagonal en los cristales, pero es muy raro verlo así en la naturaleza. En general aparece como agregados. El diamante, de nuevo, polimorfo del carbono, tiene la misma composición química, que es carbono, 0, sin combinarse con nada más que sí mismo, con otros átomos de carbono en una red tridimensional con uniones muy fuertes. Tiene brillo obviamente adamantino, puede ser a veces graso, cristaliza en el sistema cúbico, y tiene dureza 10. Si pensamos en la escala de Mohs, el material, el mineral que tiene dureza más alta de todos, que de nuevo es esa escala comparativa, la escala de Mohs, algo que no les dije que es muy importante, es que no es lineal para nada. No quiere decir que la dureza 4 es el doble de la dureza 2. Son hitos determinados, los 10 minerales que se eligen como parte de la escala de Mohs, y el resto se acomoda entre esa escala. Y de nuevo, no es lineal. El azufre es otro mineral que de todos los que dijimos probablemente sea el más abundante y el que es más común ver en una muestra, en una colección mineral más o menos normal. Cristaliza en el sistema rómbico, tiene brillo resinoso a graso, dureza baja de 1,5 a 2,5, y tiene un color característico, ¿sí? Cuando hablábamos de que el color a veces en algunos minerales es diagnóstico, el color del azufre es diagnóstico para identificar esta especie mineral.
Bien, los únicos minerales que tienen como composición química un solo elemento están en la clase de elementos nativos. Todas las que vamos a ver a partir de ahora están compuestas por aniones o grupos aniónicos y sus contrapartes de cationes y otros elementos y moléculas, etc. Los sulfuros son un grupo de minerales muchas veces opacos, que se da por combinaciones no oxigenadas de metales o metaloides con azufre. Son opacos, tienen alto peso específico, tienen un característico brillo metálico, y son buenos conductores del calor y la electricidad. No sé si esto es de verdad muy, muy antiguo, ni yo lo vi ni lo conozco, pero sé que existe. Existen radios muy viejas que usaban algún tipo de circuito, transistores o no sé bien qué, pero de galena, que es un sulfuro de plomo, y eso se llaman radio a galena. Nada, por estas propiedades que tienen que ver con la capacidad de algunos sulfuros, como la galena, de transmitir la electricidad. Justamente la galena es un sulfuro de plomo que cristaliza en el sistema cúbico y tiene brillo metálico, con dureza baja alrededor de 2,5, y tienen colores típicamente gris, gris oscuro, plateado, plomizo. Otro de los sulfuros que son muy abundantes en la corteza terrestre es el sulfuro de zinc, que se conoce como blenda o esfalerita. Blenda es una terminología un poco anticuada que pueden encontrar más bien en libros o en referencias bibliográficas más antiguas. Esfalerita es el término actual. También cristaliza en el sistema cúbico, tiene dureza de 3,5 a 4, y cristaliza o aparece en la naturaleza con unos colores amarillentos, castaños. La pirita es un sulfuro de hierro que cristaliza en el sistema cúbico, ya con una dureza bastante más importante, alrededor de 6, 6,5, y tiene un color amarillo latón, medio dorado. Se la conoce, o se la llamó en algún momento también oro de los tontos, porque es fácil, sobre todo en cristales muy pequeñitos, en una roca, ser confundida con oro. No para un ojo entrenado como el de ustedes que están cursando la materia que les prepara para no caer en esas trampas de la naturaleza. Es muy común, o es común, nosotros en la universidad tenemos algunas muestras, que la pirita aparezca formando cristales directamente cúbicos, que sean cubos, como el de la foto. Siguiendo con las clases, la clase 3 es la que incluye a todos los óxidos e hidróxidos. Los óxidos suelen ser más duros y más densos que los hidróxidos. Siempre que haya grupos oxidrilos o agua en la estructura de los minerales, eso hace que la estructura sea más abierta y que la densidad sea más baja, y por lo tanto que tengan menor peso específico. Los óxidos son mayormente minerales opacos, también como los sulfuros y los elementos nativos metálicos. Los óxidos tienen una alta estabilidad química, alta temperatura de fusión y baja solubilidad. Suelen ser minerales oscuros y pesados, y algunos presentan magnetismo. Bueno, cuando hablamos de magnetismo dijimos especialmente, ¿no?, que la magnetita y la pirrotina es un sulfuro, es otro sulfuro de hierro, como la pirita, pero con otra composición química, que son los principales minerales magnéticos que podemos encontrar. Dentro de los óxidos tenemos la hematita, que es un óxido de hierro que cristaliza en el sistema trigonal, tiene dureza de 5 a 6, aparece con colores variados, ¿sí? Hay una variedad que se llama hematita especular, como de espejo, que sería esta de acá, que aparece en la figura. Puede aparecer con tonos rojizos, puede aparecer negra, y puede aparecer en agregados o en fragmentos de cristales más grandes, pero también en agregados e incluso agregados de grano muy fino, microcristalinos. La raya de la hematita, por más que el color del cristal, o de los cristales, o de la
de los ejemplares del mineral puedan ser de colores variados, la raya de la hematita es roja siempre. La magnetita es este óxido de hierro en el que se combinan el catión férrico y ferroso, el hierro 2 y el hierro 3. Cristaliza en el sistema cúbico, tiene brillo metálico, submetálico y un color negro o gris bastante oscuro, acerado, o gris casi negro, y tiene como propiedad principal y diagnóstica, y que sirve para reconocerlo, esto de que es magnético, que se puede ensayar con un imán de bolsillo. Cuando les hablaba de las playas magnéticas o de las arenas magnéticas, que es algo que ocurre, no es tan raro. Las partes negras de esas arenas que se acumulan por la densidad, por el peso específico y también por la dureza en esas playas, la parte negra y magnética es justamente este mineral, magnetita. Bien. Los haluros, o la clase 4 de la sistemática mineral, están compuestos por halógenos electronegativos, especialmente aniones como fluoruro y cloruro, con cationes metálicos, principalmente también alcalinos y alcalinos térreos, como son sodio, potasio, calcio y magnesio. Suelen ser muy solubles, suelen tener dureza baja, tienen un peso específico que varía dependiendo de los cationes. Obviamente no es lo mismo un haluro, un haluro de sodio que uno de bario de plomo. Eso determina el peso específico del catión determina muchas veces, el peso atómico del catión determina muchas veces el peso específico del mineral. Son malos conductores del calor y de la electricidad en estado sólido, que es el único estado en el que existen los minerales, por más que la misma composición cuando se lleva a temperatura de fusión puede ser un muy buen conductor. Por ejemplo, la sal, la halita, cuando se lleva a temperatura de fusión puede ser un muy buen conductor. Justamente, la halita es un mineral que tiene como composición, o en su composición, cloruro de sodio, cristaliza en el sistema cúbico, suele formar, cuando tiene espacio, tiempo y material disponible, cubos que se pueden reconocer a simple vista, y además tiene clivaje en 3 direcciones, que también es cúbico. Esas 3 direcciones están a 90 grados y son paralelas a los ejes cristalinos. Tiene un brillo vítreo, dureza de alrededor de 2,5. Una característica particular, bueno, 2 cosas sobre la halita. Primero, que dentro de las propiedades de los minerales, algo que no dije, que estaba en la presentación, y que es más o menos importante, en general es muy poco importante para el resto de los minerales, y es lo más importante para este, es que los minerales también tienen propiedades organolépticas, ¿no? Como son olor y sabor. Casi ningún mineral se reconoce por el sabor. En cambio, la halita se reconoce principalmente por el sabor, por más que a partir del aspecto se puede deducir que se trata de este mineral. El gusto de la halita, que es el mineral del cual que se explota para utilizar como sal de mesa, o todos los tipos de sal para consumo humano, tiene un sabor muy particular, que no se confunde con ningún otro. Esa es una, de nuevo, hablando de propiedades diagnósticas, el gusto es diagnóstico característico en el caso de la halita. Yo recién decía de las sales que se usan, no es el único mineral que se usa para la sal. No sé si vieron alguna vez o escucharon nombrar, hay algunas sales que se utilizan para gente con alta presión y con problemas de salud, o dietas que limitan el sodio, porque el sodio tiene un efecto negativo si es consumido de una manera excesiva, y en general hay que tratar de evitarlo. Esas sales, las sales por ejemplo recetadas para personas con hipertensión que no pueden consumir mucho sodio, son cloruro de potasio.
nada, también tiene un sabor particular, o son mezclas de cloruro de sodio y cloruro de potasio, pero bueno, si alguna vez probaron una sal de esas, sabrán que no es lo mismo y que no tiene el mismo sabor. Bien, siguiendo con los haluros, el fluoruro principal es el fluoruro de calcio, que es el mineral que se conoce como fluorita. La fluorita es el mineral que, a partir de una propiedad muy particular, que es que emite luz al ser iluminado por luz ultravioleta, ¿sí? Se dice tiene fluorescencia. Primero, es una propiedad diagnóstica de la fluorita, que tenga fluorescencia, pero además hay algo lo que dice ahí en inglés, abajo de dónde viene el nombre, a mí me parece siempre interesante. El término fluorescencia viene de este mineral. Existe la palabra fluorescencia porque existe un mineral que se llama fluorita y tiene esa propiedad de que emite luz, bajo unas condiciones muy particulares, como esto, que se ilumine con una lámpara ultravioleta. Y además es el principal mineral del cual proviene el flúor, que es, de nuevo, un elemento que toma su nombre del mineral, así que tanto fluorescencia como flúor vienen de la fluorita. Bien, el flúor, no sé si lo tienen presente, es un ingrediente fundamental en la producción de dentífricos, por ejemplo. La clase 5 también tiene algunos minerales muy importantes, incluye grupos como los carbonatos, nitratos y boratos, son minerales claros, livianos, de raya blanca. Los carbonatos tienen como particularidad y se pueden reconocer por la fluorescencia perdón, yo estoy mezclando todo, fluorescencia no, efervescencia, que es producto de la reacción con ácidos diluidos. La calcita en particular, ahora la vamos a ver, pero hicimos la prueba en la clase la semana pasada con un gotero de ácido clorhídrico que se usa para esa práctica, y que es una forma muy común y muy fácil y muy accesible de determinar la presencia de calcita, y pueden ser otros carbonatos, pero principalmente la calcita es la que a temperatura ambiente reacciona de esa manera. Lo que ocurre cuando se le arroja, aunque sea unas pocas gotas de ácido clorhídrico a un mineral como la calcita, es que reacciona formando, por un lado, agua, ¿sí? Agua que queda como líquido sobre la muestra, y un gas que es dióxido de carbono, producto de la solubilización del carbonato de calcio que compone, que es la composición química de ese mineral. Y ese dióxido de carbono sale como aire y genera las burbujas, y esa es la efervescencia que se ve. Si estuvieron en la clase de la semana pasada, lo vieron en persona además. Después, muy brevemente sobre nitratos y boratos, son son minerales más bien raros en la corteza terrestre. Los nitratos son solubles en agua y se suelen asociar a ambientes de precipitación química en cuencas continentales. A ver si puedo pasar. De nuevo, entre los carbonatos, el más importante es la calcita, el carbonato de calcio, que cristaliza en el sistema trigonal, tiene brillo vítreo perlado y una dureza 3. Recuerden, la calcita es la dureza 3 en la escala de Mohs. Y vimos también clivaje romboédrico, y dijimos también al pasar esta característica o esta propiedad de poder aparecer con muchos colores diferentes, como pueden ver ahí en la pantalla. De nuevo, recuerden lo que dijimos antes,
cristales de calcita, no importa si son claros, oscuros, rojizos, celestes o el color que sean, todos tienen raya blanca. Se reconocen por el clivaje romboédrico, el aspecto trigonal de sus formas en las que cristaliza, y además lo que dijimos del ensayo muy sencillo de hacer con el ácido clorhídrico diluido. La calcita tiene al menos un polimorfo, que es la aragonita, también su composición es exactamente la misma, por eso es un polimorfo. Es carbonato de calcio, pero cristaliza en el sistema rómbico la aragonita y tiene una dureza de 3,5 a 4, un poco mayor. Entre los carbonatos que pueden encontrarse en la naturaleza también está, no sé si escucharon alguna vez la palabra malaquita. Ayer yo doy en la carrera de metalurgia hay una materia que se llama mineralogía, y vemos mineralogía todo el cuatrimestre, y con el doble de carga horaria que en esta materia UNAUR. Y justo ayer hice esta misma pregunta. Yo escuché ese nombre, pero sí, lo vi, creo que era para tinciones en microbiología, pero no sé si tiene que ver con ese elemento. No me suena, nunca hice algo así, pero verde malaquita, sí. Verde malaquita. Bueno, como color, es porque tiene un color muy característico. En este caso, el color es diagnóstico, por más que no es un color específico, como ven ahí, es una pátina en la que hay una variedad de tonalidades, pero en ese color verde un poco más claro, un poco más oscuro. Pero Sí, yo ¿escucharon tengo alguna un vez? anillo que tiene la malaquita y se distinguen todos los colores, digamos, como dice Bien. usted. Ujú. Y es así verde como este. Sí, es un poquito más oscuro. Bueno, yo acá en la imagen lo veo más claro, pero sí, tiene distintos degradé de verdes. Es muy linda. Bien. Ya no lo logré en la clase de ayer, voy a probar de nuevo en la de hoy. ¿Escucharon la palabra malaquita alguna vez en algún lado? ¿Se acuerdan de dónde? De María Elena Walsh, capaz. Bien. ¿Quién Sí. dijo eso? Excelente. Le quiero dar crédito a la que lo dijo primero. De María Elena Walsh. Fue yo, Irma. Ah, porque dice Julio en la pantalla, perdón. ¿Cómo es tu nombre? Irma. Irma. Bien, Irma, perfecto. Hay una canción de Mariana Walsh que se llama Manuelita la Tortuga, y dice: Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Obviamente es una metáfora, ¿no? Es una imagen poética que hace referencia al color del caparazón de una tortuga. El caparazón de la tortuga no está hecho de ningún mineral, pero hace referencia al color y al aspecto de la malaquita. Esa canción en esa parte. Bien. Felicitaciones, Irma, que de las dos materias la única que se acordaba de eso, que lo relacionó. O que se animó a decirlo. Entre las últimas clases con minerales muy poco abundantes en la corteza terrestre, bueno, en la primera ya vimos que también son muy poco abundantes. Los sulfatos, esta clase 6 también incluye cromatos, molibdatos y wolframatos. El sulfato es la forma oxigenada del azufre, ¿sí? Mientras que los sulfuros tienen la forma reducida del anión sulfuro. El grupo aniónico sulfato es la forma oxigenada, que se une a cationes metálicos para formar los minerales de esta clase. Son minerales claros, de raya blanca, blandos. Muchos de ellos son sales y son solubles en agua. Los sulfatos de cationes alcalinos y alcalinoterrios se suelen formar por procesos sedimentarios químicos, como ya hablamos antes. Los sulfatos que no están asociados a procesos sedimentarios, sobre todo los que tienen como cationes o están asociados a cationes de metales, suelen darse en la superficie de la corteza terrestre o cerca de la superficie
por alteración de sulfuros metálicos, así como los sulfuros están compuestos por la forma reducida del anión sulfuro, eso no es en general, o muchas veces esos minerales no son estables en condiciones atmosféricas, superficiales, cuando están sometidos a los elementos, quiero decir, donde hay humedad, donde hay una atmósfera rica en oxígeno, y por esos procesos que incluyen, que se engloban dentro de lo que llamamos la meteorización, se convierten en sulfatos. O sea, por oxidación, los sulfuros se pueden convertir en sulfatos. Uno de los sulfatos más comunes y abundantes en la corteza terrestre es el yeso, que además tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas e industriales. El yeso es un sulfato de calcio hidratado, fíjense cómo tiene 2 moléculas de agua en su estructura, por cada una de sulfato de calcio, cristaliza en el sistema monoclínico, tiene dureza 2, y es especialmente el número 2 de la escala de Mohs. Nada, y tiene las aplicaciones que supongo que todo el mundo conoce, que se usa para hacer mezclas que se pueden endurecer, aunque esas mezclas también sean solubles en agua. Bien, los cristales de yeso, cuando están en forma de cristales o fragmentos de cristales, suelen tener un brillo entre vítreo y sedoso, y un color entre incoloro y blanco o gris. La baritina es un sulfato de bario con un peso específico alto, asociado justamente a tener un catión de alto peso atómico como el bario. Cristaliza en el sistema rómbico y tiene dureza de 3 a 3,5. También suele ser incoloro, con un color blanquecino, amarillento. Los fosfatos, en esta clase 7 también incluye arseniatos y vanadatos, son minerales poco comunes, de nuevo asociados a la presencia del fósforo, esos son los fosfatos. Los arseniatos, obviamente, arsénico, y vanadatos, vanadio. De todo este grupo se destaca especialmente la apatita, que es abundante, importante y relevante en la corteza terrestre, y que además aparece en casi todos los tipos de roca. Como generalidad se puede decir que son minerales claros de peso intermedio. La apatita en particular es la dureza 5 de la escala de Mohs, cristaliza en el sistema hexagonal, suele aparecer en estas formas prismáticas, en prismas hexagonales justamente. En general, así como dije que aparece en todo tipo de rocas o en muchos tipos de roca, también aparece de forma muy marginal y en proporciones muy pequeñas, y en cristales también muy pequeños. Es muy raro encontrar un cristal tan grande como el que aparece en la foto. Bien, último tirón para terminar con la clase de hoy. Nos queda hablar de todos los silicatos, que significa hablar de la gran mayoría, como veíamos antes, de la corteza terrestre. Esta última clase, los silicatos, de nuevo, generalidades que ya dijimos. La principal son, la gran mayoría de la corteza terrestre está compuesta por silicatos. Estamos bien con la hora. Son los principales minerales formadores de roca, suelen tener colores claros o translúcidos, brillo no metálico como regla general, también raya blanca, son frágiles y livianos y no presentan nunca magnetismo. Vamos a ver ejemplos de especies o de grupos minerales dentro de cada una de las subclases de silicatos, ¿sí? Dentro de los nesosilicatos o silicatos de tetraedro simple hay 2 grandes grupos, hay muchos más, pero estos son algunos ejemplos de los más abundantes en la corteza terrestre. Los granates cristalizan en el sistema cúbico, suelen estar asociados a rocas metamórficas, cuando tienen espacio en general en rocas de avanzado grado de metamorfismo regional, pueden aparecer con esas formas tan llamativas, que son estos rombododecaedros, que quiere decir dodecaedros, o sea, una forma de 12 caras, que además esas caras tienen forma de rombo, que
que es una de las formas que pueden tener los cristales en el sistema cúbico. Son duros, de dureza 6,5 a 7,5, brillo vítreo resinoso, y colores que varían del castaño claro al oscuro o negro. Por otro lado, otro de los nesosilicatos más comunes son las olivinas, que están en rocas ígneas básicas. Recuerden que en la unidad 4, a partir del jueves que viene, van a empezar a ver rocas ígneas y metamórficas. Dentro de las rocas ígneas básicas es común que aparezcan olivinas, sobre todo en básicas y ultrabásicas. Son minerales duros, también con dureza de 6,5 a 7, y colores en tonalidades verdosas. Las olivinas son una serie que oscila entre dos extremos, uno de composición más férrica o de hierro, y otra más magnesiana o de magnesio. Tiene como particularidad esta imagen, esta página de la presentación, que los dos grupos, tanto el grupo de los granates como el grupo de las olivinas, llevan de nombre una relación con su color, ¿no? El granate es un color rojizo violáceo, como este color que está acá. Para los que o las que sigan clubes de fútbol de la Argentina, Lanús tiene como apodo el granate por el color de su camiseta, que es con un color violáceo y que viene de este mineral, o viceversa. Y olivina también, ¿no? El color típico de las olivinas es por el verde oliva, y de ahí su nombre. Los sorosilicatos, estos silicatos de doble tetraedro que comparten un oxígeno, tienen como grupo destacado entre sus minerales, entre los minerales que componen esta subclase, a los epidotos. Los epidotos son sorosilicatos que aparecen generalmente en rocas metamórficas, formando cristales monoclínicos alargados según B. Eso quiere decir, cuando vimos cristalografía estructural, vimos que el eje C es el vertical, B es el que va de izquierda a derecha, y A es el antero-posterior. El eje B, en general, el 99,999% de los minerales que están elongados, de las formas cristalinas, o las formas en las que cristalizan los minerales, están elongados según C, siempre C es el eje más grande. Hay muy contadas y pocas excepciones. Los epidotos son una de ellas. Los cristales están elongados o alargados según el eje B, suelen tener brillo vítreo y clivaje perfecto. Si vamos a los ciclosilicatos, dos minerales que vimos en la parte práctica de la primera clase de esta unidad 3 presencial la semana pasada. Dos minerales, ahora son especies, ¿sí? No son grupos ni series, son especies minerales. La turmalina, de hecho, la semana pasada en la parte práctica de la clase presencial, yo les decía que se usaba como adorno, incluso como pendiente o colgante, esta turmalina negra que se llama chorl o chorlita. Se puso de moda, no sé, en los últimos 10 años o algo así, y nada, tiene ese brillo vítreo característico, un color negro bien oscuro y homogéneo, y además en su aspecto, en las dos fotos que se ven ahí, en la variedad verde y en la variedad negra, se pueden reconocer las superficies de los cristales, las caras de esos prismas, con estrías verticales. Si uno ve por dentro el cristal, o sea, lo rompe y lo ve por dentro perpendicular a la elongación de esos prismas, va a ver que la turmalina no tiene clivaje. Lo que se ve a los costados son estrías. Es una propiedad característica que es tanto que sea estriada como que no tiene clivaje. El berilo no tiene caras estriadas, pero también cristaliza en formas prismáticas, en el caso del berilo hexagonal, mientras que la turmalina son prismas trigonales. El berilo es un mineral muy duro, incluso más duro que el cuarzo, con dureza entre 7 y 8. Tiene un brillo vítreo y un color verde azulado amarillo. Hay dos
variedades gemológicas muy importantes del berilo, muy importantes, digo, culturalmente y por su valor como gemas, que son la aguamarina, y especialmente las esmeraldas. Son dos variedades de la especie mineral berilo. Y obviamente, nada, mucho menos abundantes, ¿no? Yo siempre digo, si tuviéramos una esmeralda del tamaño de los cristales de berilo que tenemos en la universidad, nada, sería muy, muy valiosa. Pero bueno, una variedad de la misma especie tiene un valor muy alto y otra prácticamente despreciable. Si pasamos a los silicatos de cadena, los inosilicatos se dividen en dos clases, técnicamente en tres. Se dividen en inosilicatos de cadena simple, que son los piroxenos, de cadenas dobles, que son los anfíboles, e incluso hay una tercera clase muy poco abundante, y es tan poco abundante que no está en la presentación, que es de cadenas no alineadas, que son un subtipo de inosilicato que se llaman piroxenoides, que no los vamos a más que mencionar. Sí vamos a decir que entre los anfíboles, uno de los anfíboles más conocido y más abundante en la corteza terrestre, presente tanto en rocas ígneas como en rocas metamórficas, es la hornblenda, que es un nombre que también se le da a un grupo de minerales, no es una composición química estrictamente definida. Forma prismas alargados y tiene colores verdosos a negro. La augita, como ejemplo de piroxeno, aparece más bien en rocas ígneas básicas, cristalizan tanto la hornblenda como la augita en el sistema monoclínico. La augita y los piroxenos en general forman prismas cortos y también tienen colores un poco más oscuros, verde oscuro a negro. Dentro de los filosilicatos hay todos minerales que ven en pantalla, que ya vimos entre hoy y la clase pasada, que mencionamos, pero podemos profundizar en sus propiedades. Recuerden, los filosilicatos están conformados por una estructura laminar, ¿sí?, de hoja, en la cual todos los tetraedros comparten dentro de ese plano 3 oxígenos con todos los otros tetraedros que están en ese plano, y tienen uniones muy débiles entre plano y plano, ¿no? Es una característica de su estructura. Casi todos los filosilicatos contienen oxidrilos o agua en su estructura. El talco es relevante de alguna manera por dos cosas, que tiene una aplicación industrial relacionada con la vida cotidiana, que es el talco que se usa, que se puede comprar en una farmacia, y que tiene aplicaciones diversas. Se obtiene a partir de este mineral, ¿no? El talco puro teóricamente tendría que ser el mineral talco molido muy, muy fino. Tiene una dureza obviamente muy baja, ya les dije, es el 1 de la escala de Mohs. Bueno, eso es lo que quería, os dije, hay dos cosas por las cuales es más o menos relevante. Por un lado la aplicación, y por otro lado la dureza muy baja, que es el 1 de la escala de Mohs. El talco suele aparecer como mineral de alteración o de metamorfismo de rocas ultra básicas, porque son rocas en las cuales hay silicatos muy ricos en hierro y magnesio, y además muy inestables en ambientes oxidantes. Después tenemos dentro del grupo de los filosilicatos todas las micas. De las micas hablamos generalmente de dos que son las más abundantes, que cristalizan también en el sistema hexagonal, y es esto que mencioné varias veces hoy, ¿no? Esas láminas de micas que forman, incluso a veces se les llaman como libros, donde se pueden ir descascarando esas láminas flexibles, porque tiene un clivaje basal perfecto, muy marcado, muy fácil de reconocer. La muscovita tiene un aspecto más incoloro, a gris plateado, y la biotita en cambio tiene un aspecto más oscuro, gris oscuro a negro, o verde oscuro incluso. Las dos tienen dureza baja y peso liviano. Bien, dentro de
la clase silicatos, que es la más abundante en la corteza terrestre. Tenemos la subclase tectosilicatos, que decíamos antes que, no me acuerdo el número, creo que algo así como el 60% de los minerales de toda la corteza terrestre son o del grupo de las plagioclasas, o del grupo de los feldespatos alcalinos, o del grupo del cuarzo. Vamos a alterar un poco el orden y verlos en orden de abundancia. El grupo de las plagioclasas es una serie también continua entre dos extremos de un aluminosilicato con una composición 100% cálcica, que es la anortita, y otro extremo de una composición 100% sódica, que es la albita, y en el medio hay, como es una serie continua, infinitas posibilidades y combinaciones de diferentes proporciones de sodio y calcio. Tiene clivaje perfecto en dos direcciones, forma prismas alargados según C, y según el eje C, según el eje cristalográfico C, y colores claros en general. Siempre que vean tanto en la arena de una playa o de un río, o en una mesada, el mineral de aspecto más blanco que van a encontrar, blanquecino, color amarillento, en algunos casos, o gris claro, son plagioclasas. Algunos ejemplos de la variedad de rocas en las que aparecen plagioclasas: muy abundante en rocas ígneas, abundante también en rocas metamórficas e incluso sedimentarias, siempre con colores claros, no siempre con cristales muy desarrollados, muy grandes, salvo en rocas plutónicas principalmente, o puede ser también algunas volcánicas. El segundo grupo de los feldespatos que está ahí como segundo más abundante de la corteza terrestre es lo que llaman feldespatos potásicos. Hay una división muy fina de feldespatos alcalinos que incluye la albita, que es una plagioclasa, el extremo sódico de la plagioclasa, y todos los feldespatos potásicos. Los más comunes son los asociados a rocas plutónicas, como la ortosa, que es un feldespato potásico monoclínico, o el microclino, que es un feldespato potásico triclínico. También tiene clivaje perfecto en una dirección, tiene dureza 6, acuérdense que la ortosa es el 6 de la escala de Mohs, tiene un peso específico entre 2 y 3, como es el promedio en general de la corteza terrestre, ¿no? 2,6 más o menos, que es el peso específico del cuarzo, de las plagioclasas y del feldespato potásico, es más o menos el promedio del peso específico de densidad de la corteza terrestre. Y en particular, el feldespato potásico, o las diferentes variedades de feldespatos potásicos, tienen colores rosados, rojizos, anaranjados. Siempre que vean mesadas que provengan de rocas graníticas o de canteras de granito, cuando tienen este aspecto rojizo, rosado, ese mineral que le da el color a la roca es feldespato potásico. Acá tienen varios aspectos que se pueden encontrar en la naturaleza del feldespato potásico, de diferentes variedades de feldespatos potásicos. Por último, el tercero en abundancia de los tectosilicatos es el cuarzo, del cual hablamos muchas veces y lo usamos de ejemplo de muchas cosas que dijimos a lo largo de la unidad 3. El cuarzo aparece a veces en grandes cristales de prismas trigonales, el típico souvenir que es bastante conocido y difundido en nuestro país porque está relacionado al turismo en las cataratas del Iguazú, en esa zona de Misiones, en ese lugar que se llama las Minas de Wanda, que es la variedad amatista del cuarzo, formando drusas o geodas, que son estas cavidades dentro de una roca volcánica, a partir de la cual los cristales de cuarzo crecen desde el borde hacia adentro de esos espacios abiertos. Tiene como característica, lo dijimos pero lo repasamos, el cuarzo, además de estas formas características, tiene una dureza 7, es el 7 de la escala de Mohs, no tiene clivaje, es frágil y presenta una fractura irregular, de nuevo sin clivaje, cuando se rompe, cuando se fractura. Dentro de las variedades que podemos encontrar de cuarzo, hay variedades cristalinas, microcristalinas y criptocristalinas.
Dentro de las variedades cristalinas hablamos de la amatista, existe un cuarzo ahumado, un cuarzo cristalino que es perfectamente transparente, un cuarzo blanco lechoso, un cuarzo amarillo que se llama citrino, variedades más rosadas, más oscuras, hay muchas variedades. Dentro de las microcristalinas hay algunos agregados de cuarzo, como por ejemplo ágata, que también tiene fines decorativos, o incluso se lo considera como semiprecioso. Bien, y esas son algunas de las propiedades y de las formas en las que aparecen algunas de las variedades de esta especie mineral que es el cuarzo. Si no me equivoco, ahí termina la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat, por ahora no. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer obviamente ahora o volcarla al campus en la semana para nada, que interactuemos por ahí. Estamos bastante sobre la hora, son las 9 en punto. Es el momento, si quieren, pueden y nada, les surge, no es obligatorio tampoco, pero hacer algún comentario o pregunta sobre la clase de hoy. Tengo como 1500 datos más en mi cabeza. Es mucha Ese información. es mi comentario. Les debe haber pasado algo similar cuando vieron, bueno, con las dos unidades anteriores también, ¿no? La primera unidad es todo información nueva, el tiempo geológico, como se ve tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, asociado a toda la historia de la vida en la Tierra, la evolución, los fósiles. Es una materia que viene a tener esta, sin tratar de venderla ni nada por el estilo, pero tampoco tirándola abajo, es mucha información. Lo importante no es acumular información de una manera enciclopédica, sino entender qué significan las propiedades, qué significan las definiciones, y saber, cuando necesiten o quieran saber algo de esto, dónde ir a buscar esa información, interpretarla y nada, que el objetivo es ese, ¿no? Que la forma de pensar y de entender la ciencia de la Tierra de una manera así muy general, y lo particular, como veíamos recién, propiedades de un montón de minerales que no se van a acordar de memoria, así como no se van a acordar de memoria las eras geológicas. Si en algún momento necesitan cosas, saben dónde ir a buscarlas, es exactamente lo mismo. Hay una pregunta en el chat, me parece, de Graciela, que dice: en cuanto a raya blanca, ¿es un procedimiento para determinar el verdadero color del mineral? Son dos propiedades diferentes. El color es el color que se ve en la muestra, que se ve a ojo desnudo con una lupa, es el color que está dado por el aspecto del mineral. Y en caso de que esté alterada la superficie, hay que romperlo y ver cómo está en una fractura fresca. Muchos minerales son inestables, o mejor dicho, no son estables, se alteran, se modifican superficialmente por la humedad o por la atmósfera rica en oxígeno. A veces, para ver el verdadero color de un mineral, hay que partir la muestra y ver el color en una fractura fresca. La raya es otra propiedad. La raya es el color que tiene el polvo, el mineral finamente pulverizado, y es intrínseco de ese mineral. Como el ejemplo que yo doy siempre es ese de la calcita, ¿no? Que la calcita tiene colores, puede tener muchos colores, pero la raya siempre es blanca. O la hematita también, que es un óxido de hierro que vimos hoy, puede aparecer en la naturaleza con muchos colores, pero siempre tiene raya roja. No es el verdadero color, es otra propiedad, pero que se complementan con todas las propiedades que vimos hoy y que tienen en el apunte, se complementan para determinar las especies minerales.
Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, tampoco es la idea retenerles más allá de la hora pactada para la clase, que es a las 9 de la noche. La semana que viene siguen con las clases por Zoom. Tienen clase virtual que va a ser la primera parte de la unidad 4. Si les interesa o les sirve, ya lo vieron en el programa igual, o lo pueden encontrar ahí. La unidad 4 es una introducción a las rocas ígneas y metamórficas, como objeto de estudio de la ciencia de la Tierra y de nuestro planeta, especialmente de la corteza terrestre. La mínima unidad de estudio son los minerales. Los minerales en la naturaleza no aparecen ni solos ni sueltos, sino que aparecen en rocas, y con todo lo que ahora ya saben de minerales, van a poder interpretar y entender un poco mejor cuáles y cómo aparecen en la corteza las rocas ígneas y metamórficas, y después en la unidad 5 las rocas sedimentarias, y después la estratigrafía, la geomorfología, y al final un poco de geología de petróleo y minería, que es la unidad 8. Si no tienen ningún comentario o pregunta más, aprovechen ahora o nos despedimos hasta la próxima.